Nos contaron que fue capitalismo contra comunismo, libertad contra autoritarismo. Pero, ¿y si la Guerra Fría nunca fue sobre ideología? ¿Y si detrás de los discursos había un juego milenario de poder y territorio? Hoy hablaremos de una idea que sentó las bases de la geopolítica moderna, una serie de conceptos que buscaban construir una teoría de poder basada en la geografía. A principios del siglo XX ya no había más mundo por conocer. Los territorios del planeta ya estaban repartidos entre las grandes potencias, ya sea de manera indirecta como áreas de influencia o de forma directa como colonias. El continente americano era indudablemente el área de influencia natural de Estados Unidos. El continente africano, después de la Conferencia de Berlín, había quedado repartida entre los europeos. En Asia, China era gobernada por la famosa dinastía Qing. India, junto a Pakistán, Bangladesh y Myanmar, eran la colonia británica más rica de todas. Japón pasaba por una rápida industrialización y se encaminaba a ser una potencia mundial gracias a la etapa Meiji. Y al sur, las potencias europeas como Francia, Reino Unido y Países Bajos fortalecían sus rutas comerciales a través de la colonización. En Oriente Próximo reinaba el Imperio Otomano. Y finalmente, Europa vivía su prime. Eran los países más industrializados, con las mejores rutas comerciales, los mejores ejércitos y una fuente aparentemente ilimitada de materias primas gracias a sus colonias. En general, ya no quedaba ningún gran territorio por descubrir ni repartir. En ese contexto aparece Halford John Mackinder, un geógrafo británico que más tarde se convertiría en el geopolítico más importante de Europa. Mackinder observó que el mundo se encontraba en un sistema político cerrado, es decir, que cada región del mundo era administrada por una u otra potencia, y sin embargo, esta nueva configuración permitía, por primera vez, comprender el poder y sus correlaciones a nivel mundial. Mackinder, en un famoso ensayo de 1903 titulado El pivote geográfico de la historia, dividió al mundo en tres grandes regiones. La región pivote, o mejor conocido como Heartland, el anillo interior y el anillo exterior. Es importante tener en cuenta que Mackinder no era ni por accidente un político neutral. Podríamos considerarlo como uno de los ideólogos más importantes del Imperio Británico después del siglo XX. A través de Mackinder, los británicos encontraron la justificación y las estrategias para expandir y mantener su poder en este nuevo mundo políticamente cerrado, por lo que debemos tener en cuenta su contexto de origen para comprender mejor sus interpretaciones del mundo. Ahora sí, veamos las tres regiones que propuso Mackinder en su obra. El Heartland es una región central en el continente euroasiático. Su nombre viene, por supuesto, de su posición geográfica. Fue vista por Mackinder como el corazón de Eurasia. El Heartland abarca gran parte del interior de Rusia, extendiéndose por Asia Central e incluyendo regiones de Mongolia y China. Mackinder la consideraba la región más segura del mundo debido a que ninguno de los ríos que cruzan el Heartland desembocan en un océano navegable. En términos simples, podemos decir que el británico Mackinder clasificó a esta área como extremadamente segura porque el Imperio Británico no podía acceder a ella. Con el avance del ferrocarril, el aislamiento terrestre dejó de ser una desventaja y se convirtió en una fortaleza estratégica. Esta zona, que vio la expansión del Imperio Mongol a base de caballos, ahora podía expandir sus rutas comerciales desde Siberia hasta Moscú, y podía hacer grandes y rápidos movimientos militares que antes eran impensables, neutralizando y compitiendo con la poderosa Marina británica. Para profundizar aún más la preocupación de Mackinder, el Heartland es una región rica en minerales, metales y carbón, además de tener las tierras más fértiles en las estepas del sur, y para más INRI, más tarde se descubrirían grandes reservas de petróleo. En resumen, la nación que dominara el Heartland podía aspirar a la autarquía, es decir, a ser autosuficiente sin depender del comercio marítimo que era controlado principalmente por Reino Unido, lo que fundamentalmente convertiría a esta hipotética nación en la única capaz de desafiar el orden internacional de los británicos. El anillo interior es la franja que rodea al Heartland. Comprende a Europa Occidental, el norte de África, Turquía, India, el sudeste asiático, China y la parte de Siberia que colinda con el Pacífico. Esta región, según Mackinder, era de doble propósito. Por un lado, era la zona que servía para contener la expansión del país que controlara el Heartland, o por el contrario, era una zona previa a controlar antes de dominar el Heartland. Esta zona, esencialmente, es el campo de batalla geopolítico.
Aquí se libran las luchas entre el poder terrestre, quienes aspiran a controlar el Heerland, y las potencias marítimas, quienes buscan evitar la expansión del mismo. Por ejemplo, el Imperio ruso, en su imparable expansión hacia Siberia y posteriormente en Asia Central, buscaba controlar el Heerland, mientras que Reino Unido, dueño de los océanos, buscaba contrarrestar esa expansión en el anillo interior, lo cual logró en cierta medida gracias a su presencia en Oriente Próximo, en el poderoso y extenso Raj británico y su presencia en Hong Kong. De este modo vemos cómo Reino Unido iba utilizando el anillo interior para rodear y contener al Imperio ruso. Finalmente, el anillo exterior eran las zonas más alejadas del Heerland. Entre ellos están Reino Unido, el África subsahariana, Japón, Australia, Estados Unidos y el resto de América. Estos países representaban el poder marítimo global. Al no tener acceso al Heerland, solo pueden proyectar su poder a través del control de las rutas marítimas. Y son estas naciones del anillo exterior quienes buscan impedir que una sola potencia terrestre unifique el Heerland, enfrentándose, como ya dijimos, en el anillo interior. El último concepto que rescataremos de Mackinder será el de la isla mundo. Mackinder clasificó a los 3 continentes con mayor conectividad entre sí como una isla mundial. Estos son Europa, África y Asia. Allí se encuentran las mayores reservas de minerales, de metales, de carbón y de petróleo. Además, se encuentran los bosques más extensos, la mayor cantidad de tierras cultivables, las mejores y más amplias zonas para el pastoreo y fundamentalmente contiene a más de 3/4 de la población mundial. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial, Mackinder publicó en 1919 una obra llamada Ideales democráticos y realidad, un estudio sobre la política de la reconstrucción. En ella, Mackinder profundiza en su teoría del Heerland. En este texto ya no expone una teoría descriptiva del mundo, sino una propuesta geopolítica concreta. ¿Cómo debería reordenarse Europa para impedir que Alemania o Rusia logren unificar y dominar el Heerland? Habiendo comprendido la división del mundo en 3 regiones, la importancia de la isla mundo y sus intenciones geopolíticas tras la Primera Guerra Mundial, podemos interpretar con mayor profundidad la frase más popular de Mackinder, que condensa perfectamente su pensamiento. Quien domina a Europa del Este controla el Heerland. Quien domina el Heerland controla la isla mundo. Quien domina la isla mundo controla el mundo. Bajo esta doctrina Mackinder, el Imperio Británico no aspiraba a conquistar el Heerland, ya que resultaba imposible de lograr para una potencia en el anillo exterior. Lo que buscaba era impedir que una potencia terrestre lo hiciera. Así, Mackinder legitimaba la política británica de contener tanto a Alemania como a Rusia, no por diferencias ideológicas, sino por una necesidad geoestratégica de preservar el equilibrio global. Esa geoestrategia se mantuvo vigente para el Reino Unido hasta la Segunda Guerra Mundial, ya que es en este contexto donde Europa queda destruida. Alemania queda fuera del juego por conquistar el Heerland. Reino Unido pierde su estatus como superpotencia y ese poder y rol es transferido a Estados Unidos, quien se convirtió en el país más industrializado a la vez que el menos dañado por la guerra, provocando por primera vez en la historia que una potencia no euroasiática fuese el centro del poder mundial. Según la lógica de Mackinder sobre el anillo exterior, Estados Unidos sustituirá a Reino Unido en su rol de evitar que una sola potencia terrestre domine el Heerland. Esto a través de dominar los mares y combatiendo en el anillo interior. De tal modo que el mundo se reconfiguró bajo la misma idea base de Mackinder, pero esta vez con nuevos actores. Ahora, la aspiración de controlar no solo el Heerland, sino toda Eurasia, solo podía ser conseguida por la Unión Soviética, y el papel de contener a esa potencia quedó en manos de Estados Unidos. Finalmente, la pesadilla de Mackinder se hizo realidad. La Unión Soviética controlaba desde Siberia hasta las fértiles estepas de Ucrania, y desde el Océano Ártico hasta el Cáucaso y Asia Central, rica en los más variados y estratégicos recursos. Como acabamos de mencionar, el problema de Estados Unidos ya no era la unificación del Heerland, sino la unificación de Eurasia por una sola potencia. Por lo que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se consolidó un sistema de élites económicas, diplomáticas, intelectuales y militares que tenían como propósito dirigir la política exterior de Estados Unidos. A este grupo le podemos llamar el establishment geopolítico estadounidense. En un marco más general, serían parte del concepto conocido como el Deep State.
el cual es el núcleo permanente de poder dentro del Estado, el cual va más allá de ciclos electorales y cambios de gobierno. Son una serie de grupos y estructuras de poder no electas que tienen continuidad en el largo plazo y formulan y ejecutan la estrategia global de Estados Unidos. Como podrán comprender, el argumento central de este trabajo requiere de mucha documentación y explicación, por lo que lo mejor será dividir el tema en varios videos. Por el momento, ya conocen a uno de los fundadores de la geopolítica en Europa. Comprendimos la división del mundo entre el Heerland, el anillo interior y el anillo exterior. Entendimos el concepto de la isla mundo y cómo Mackinder proporcionó una geoestrategia concreta al Reino Unido para contener a Alemania y Rusia, además de situarnos en la antesala del ascenso de Estados Unidos como una nueva superpotencia mundial. En el siguiente episodio hablaremos de la CIA, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, la creación de la OTAN, el Plan Marshall y personajes tan influyentes en la geopolítica estadounidense como George Kennan, Brzezinski y Henry Kissinger, y cómo todo este aparato logró influir en el debilitamiento de la URSS. Por el momento, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y adiós.